Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar entonces hoy con la clase de hombro, la vamos a terminar. Vamos a ver las articulaciones y los músculos importantes, ¿sí? Estuvimos viendo la clase pasada que teníamos 5 articulaciones, 3 verdaderas y 2 falsas. Vamos a ver un poco esas articulaciones. Vamos a empezar con la más importante, que es la articulación glenohumeral, ¿sí? Gleno humeral de la cabeza del húmero, ¿no? Esas son las superficies articulares, la glena y la cabeza del húmero. Muy bien, entonces, esta es una articulación sinovial, por lo tanto, cuando veamos en el examen o les pregunto, díganme cómo es la articulación del hombro, el tipo de articulación es una artrodia, ¿sí? Tiene una cápsula que vemos acá que está cortada, ¿sí? Y tiene una membrana sinovial. Entonces, ¿cómo van a ser los medios de unión de la articulación? Muy bien, siempre igual, ¿no? Los medios de unión son la cápsula y los ligamentos, y en este caso vamos a tener un fibrocartílago. Esos serían los medios de unión de la articulación. ¿Cuáles son los ligamentos? Algunos vamos a tener que nombrar. Uno es el ligamento este que vemos acá, que es el coracohumeral, ¿sí? Si ese ligamento coracohumeral va desde la apófisis coracoide, que es esta, desde la base de la apófisis coracoide hasta el húmero, ¿sí? Y por otro lado tenemos los ligamentos glenohumerales, que van de la glena, todo el borde anterior de la glena, hasta el húmero, ¿bien? Entonces los glenohumerales son 3 ligamentos, que son el glenohumeral superior, el medio y el inferior. Acá los vemos, se los detallo con el cursor para que los vean. Acá está el glenohumeral superior, el medio y el inferior acá. Esto lo podemos dibujar como si fuese una N, ¿sí? Tenemos el glenohumeral, una N acostada, el glenohumeral superior, el glenohumeral medio y el glenohumeral inferior. Estos son engrosamientos de la cápsula, estos ligamentos, ¿sí? Y fíjense que queda que este que es el glenohumeral superior y este es el medio, entre el medio, justamente en el medio de estos dos ligamentos, la cápsula se hace más finita. ¿Qué es esto? ¿Sí? Acá sucede lo mismo. Este es el ligamento medio y este es el inferior. En el medio queda esto, que es la cápsula, pero esta parte es la parte más débil de la cápsula. Estos dos intersecciones es por donde la cabeza del húmero se sale para adelante y se luxa el hombro. Son zonas débiles de la cápsula. Por eso estos ligamentos son engrosamientos. Entonces, coracohumeral, glenohumeral superior, medio e inferior, y el ligamento humeral transverso que está tapando la cabeza del húmero, de la cabeza, el tendón del bíceps. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí vimos los medios de unión y me falta algo importante, que es que ustedes ven acá, esta es la glena, esta es la cabeza humeral, ven que la cabeza no concuerda directamente con la glena, ¿sí? Porque tenemos toda esta superficie que no está pegando con la superficie de la glena humeral. Entonces, para terminar de cubrir todo esto, ¿sí? Dentro de la articulación hay un fibrocartílago que se llama rodete o labrum del hombro. ¿Qué es esto que ven acá? Todo esto termina de hacer que la cabeza se pueda adaptar a la glenohumeral. Entonces este fibrocartílago o labrum o rodete glenoideo termina de formar la concavidad de la glena para que la cabeza se pueda adaptar. Entonces los medios de unión son la cápsula, los ligamentos que nombré y el labrum. Bien. ¿Qué movimientos tiene esta articulación? Dijimos que es una diartrosis
y el género es en artrosis, con lo cual, si es en artrosis, tiene movilidad en 3 ejes y en 3 movimientos, ¿sí? Se mueve flexo-extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. Y el hombro, al sumar todos esos movimientos, hace circunducción, que es el movimiento completo, ¿no? De rotación completa. Muy bien, vamos a la siguiente articulación verdadera, que es la esternocostoclavicular o esternoclavicular, que es por un lado el esternón y por otro lado la clavícula, ¿sí? También los medios de unión, el tipo de articulación es artrodia, el género es encaje recíproco, tiene movilidad en 2 ejes y en 2 planos, ¿sí? Se mueve para adelante y para atrás, para arriba y para abajo, y tiene una cápsula, ligamentos. ¿Qué ligamentos tiene? Este que vemos acá, costo clavicular, ¿sí? Costo de costilla, clavicular de clavícula. Ligamento anterior, externo clavicular anterior. Ligamento interclavicular, de clavícula a clavícula. Y atrás hay un ligamento que es ligamento externo clavicular posterior. O sea, 4 ligamentos. Cápsula, 4 ligamentos y un menisco en el medio, que divide la articulación como en 2. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la última articulación verdadera, que es la articulación acromion clavicular. Es una articulación de artrosis, tiene movimiento y el género es artrodia. Tiene superficies planas que lo único que hace es movimiento de deslizamiento. Bien. Tiene un pequeño ligamento que se llama acromio clavicular, igual que la articulación, y tiene 2 ligamentos coracoclaviculares que son importantes, que son este y este, que es el trapezoide y conoide. Son 2 ligamentos que van de la clavícula a la apófisis coracoide, a la base de la apófisis coracoide, ¿sí? Entonces, movimiento de deslizamiento. Vamos a una que nombramos rápidamente antes, que es la subdeltoidea, que es falsa, que se da a través de esta bolsa serosa que está por debajo del deltoides, ¿sí? Entonces, permite el deslizamiento del tendón, ¿no? Y la última articulación, que es la escapulotorácica. Está formada por la escápula y el tórax. Acá vemos en amarillo la escápula. Ven que la escápula no está eh, horizontal, sino que está inclinada casi 30 grados hacia adelante, ¿sí? Entonces, la escápula se articula con estas que son las costillas, ahora estamos viendo de arriba, a través de 2 músculos que están acá, 1 y 2. Entonces, esta es la segunda articulación falsa o pseudoarticulación porque no hay ningún tipo de unión ósea estrictamente, sino que se da a través de 2 músculos, que son el músculo serrato anterior, ¿sí? Que es este, el 2 que vemos ahí, que se va para adelante, y este que es el músculo subescapular. Esto permite que se pueda deslizar la escápula moviéndose para arriba, para abajo, hacia afuera, hacia adentro, ¿sí? Trasladándose para todos lados cuando yo levanto el brazo. Muy bien. Vamos a empezar con los músculos, que son importantes. Los músculos los tienen, las inserciones están al final, igual yo las voy a repetir, pero están al final del power, ¿eh? Como músculo importante del hombro, recuerden, tenemos el trapecio, que ya lo hemos visto, pero es importante. El trapecio es un músculo importante que se inserta en la curva occipital inferior y en la apófisis mastoide la apófisis mastoide del temporal, en el occipital, la curva occipital inferior, perdón, sí, la curva occipital inferior, la protuberancia occipital externa, en el ligamento nucal, en todas las apófisis espinosas hasta la 10ª, y se va a insertar en la espina de la escápula y por delante en la clavícula que vemos acá, ¿sí?
Recuerden que tenemos trapecio superior, medio e inferior. El trapecio inferior lleva el hombro hacia atrás y hacia abajo, como que deprime hacia atrás la escápula. El músculo, el trapecio medio junta las escápulas y el trapecio superior produce extensión de cabeza cuando se contraen los dos y produce una inclinación, extensión y rotación hacia el otro lado. Supongamos el derecho, inclinación derecha, rotación izquierda y extensión, ¿sí? Muy bien, vamos a los músculos del hombro que son importantes, que es el famoso manguito rotador. El manguito rotador del hombro es el que mueve todo el hombro, el húmero. Tiene una función de estabilidad en el hombro y está formado por 4 músculos, que son el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Siempre les pregunto el manguito rotador porque es importante, ¿sí? Muy bien. Como le decía, tiene una función principalmente de estabilizar la cabeza contra el húmero y es un músculo es un grupo de músculos que eh, generan se llaman músculos starter de la articulación. Starter significa que comienza el movimiento, ¿sí? Tienen gran participación en lo que es la abducción del hombro, pero también en la rotación. Pero eh, estos músculos son los principales músculos rotadores del hombro. Entonces, vamos a describir cada uno. El supraespinoso se inserta en la fosa supraespinosa y en el troquíter. ¿Sí? Acá está en la descripción de todos. Y en el troquíter, que es este. ¿Sí? Esta es una vista posterior. ¿Sí? El infraespinoso se inserta en la fosa infraespinosa y también se inserta en el troquíter. Y el redondo menor también termina insertando en el troquíter. Acá vemos los 3 tendones. ¿Sí? Ven el supraespinoso, aquí, el infraespinoso y el redondo menor. Como los 3 se insertan en esto que es el troquíter. ¿Sí? Bien, estos 3, y me falta el subescapular, que es un músculo que se inserta, que está delante en el hombro, no está en la parte posterior. ¿Sí? A ver si lo podemos ver. Estaría acá delante, el subescapular se inserta en la cara anterior de la escápula y va como un solo tendón a insertarse en este que es el troquín. ¿Sí? Entonces recuerden, este es el troquíter y este es el troquín. Y eh, lo- son los 4 músculos del manguito rotador. Acá tenemos los 3 que van al troquíter, que son el supra, el infra y el redondo menor, y uno solo que va al troquín, que es el subescapular, que está en la parte de adelante, ¿no? Recuerden que el subescapular está acá, en la parte de adelante de la escápula. ¿Mm? Muy bien. Entonces, el supraespinoso es eh, un músculo abductor del hombro junto con el deltoides, que estarían acá. El infraespinoso y el redondo menor son músculos rotadores externos y el subescapular es un músculo rotador interno. ¿Mm? Bien. Vamos a ver el pectoral mayor, que se inserta en la cara anterior y el borde lateral del esternón y el manubrio, en la clavícula, 2/3 interno, ¿sí? Y en las costillas, ¿sí? En las costillas, en la de la primera a la sexta o a veces hasta la séptima y en el cartílago costal. Y de ahí el músculo se tuerce y se va a insertar en el húmero, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que en el húmero había, acá les muestro, en el húmero había esta, estas 3 ranuras, ¿sí?
donde se van a insertar tres músculos que después vamos a ver. Entonces, el pectoral mayor acá, el redondo mayor acá, en el medio, y el dorsal ancho. ¿Sí? Muy bien. Bien. El pectoral mayor, ahí ven en esa ranura de ahí, se va a insertar el pectoral mayor. Es un músculo que, ¿qué función tiene? Bien, hace la flexión del hombro, rotador interno del hombro y aductor del hombro, o sea, del brazo. Entonces, repito, aducción del brazo, flexión del brazo y rotación interna. El pectoral menor está por debajo del pectoral mayor. Ven acá lo corto del pectoral mayor y acá está el pectoral menor. ¿Sí? El pectoral menor se va a insertar en la tercera, cuarta y quinta costilla y se va hacia arriba a la punta del apófisis coracoides, con lo cual tiene un tendón en común con otro músculo que es este, que es eh, al lado de otro músculo que es el bíceps y el coracobraquial. Pero básicamente de apófisis coracoide a la tercera, cuarta y quinta costilla. ¿Sí? El pectoral menor lo que hace es llevar el hombro hacia adelante y hacia abajo y tiene eh, como encoger los hombros hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Y tiene una leve acción inspiratoria. Muy bien. Vamos al dorsal ancho, que es otro músculo importante. El dorsal ancho es un músculo muy grande, que era de la escápula, que era de la parte de la espalda, ¿sí? Pero como tiene inserción en el brazo, lo vamos a ver acá en hombro. Entonces, abajo el dorsal ancho se insertaba en eh, las apófisis lumbares, en toda la cresta ilíaca, ¿sí? Y de ahí se va hacia arriba, a veces se inserta en algunas costillas, gira sobre sí mismo, como lo ven acá, ¿sí? O sea que esto viene desde la cintura, este músculo, ¿sí? De las lumbares y de la cresta ilíaca, y gira sobre sí mismo y se insertan estas ranuras que vimos antes, ¿sí? Que estaban al lado en la cara antero interna del húmero. ¿Se acuerdan que habían tres ranuras? Una es el pectoral menor, el pectoral mayor, otra es el redondo mayor y otra es el dorsal ancho. Bueno, se inserta en el húmero, en el dorsal ancho. Entonces, como es un músculo muy grande, ¿sí? Acá lo vemos, ¿sí? O como les decía, en las vértebras torácicas, ¿sí? En la fascia toracolumbar, que es esta blanco, en la cresta ilíaca, ¿sí? El tercio posterior de la cresta ilíaca, a veces toca de la novena a la duodécima costilla y la punta de la escápula y de ahí se va al húmero. Bien, este músculo lo que hace es extensión del hombro, hace una rotación interna y una aducción del hombro. Acá lo vemos otra vez. En esta vista se puede ver, claro, esta era para más que nada mostrarles el subescapular, acá se ve bien el dorsal ancho, ¿sí? Bien, el subescapular, como les dije antes, es un músculo que se inserta en la cara anterior de la escápula, esta es una vista anterior, y va al troquín. Y lo que hace es una rotación interna, ¿no? Y me conecta la escápula con el tórax. Muy bien. Vamos al bíceps. El bíceps, si decimos bíceps braquial es porque es en el brazo. Cuando digamos bíceps femoral es porque es en la pierna. ¿Bien? Entonces, si el músculo se llama bíceps es porque tiene dos cabezas de inserción arriba, una y dos, y una inserción abajo. ¿Bien? Cuando sea el tríceps, tiene tres inserciones arriba, proximales, y una distal. Entonces, el bíceps tiene dos cabezas. Una sale de la apófisis coracoide junto
con el músculo coracobraquial, que es un músculo del brazo, y el otro tendón, recuerden cuando vimos escápula, que es este tendón más largo, es el tendón más largo, la cabeza larga del bíceps, se inserta en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Recuerden cuando vimos escápula que había dos tubérculos, uno por arriba y uno por abajo. Entonces, la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo y la cabeza corta en el bíceps, en el apófisis coracoides. Se juntan los dos tendones y termina insertándose en el radio, en la tuberosidad bicipital del radio. El bíceps es el músculo más superficial del brazo. Por debajo hay dos músculos más, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, el bíceps genera flexión de codo y supinación de codo y flexión de hombro. Bien, acá tenemos el bíceps en la apófisis coracoide y el tendón largo de bíceps que va por el surco bicipital entre troquín y troquíter y se inserta en el tubérculo glenoideo ahí arriba. Las dos cabezas yo las corto y por debajo tengo dos músculos. Uno es el braquial anterior y el otro es el coracobraquial que está debajo del bíceps. ¿Bien? Entonces el braquial anterior se inserta en la, la cara anterior, en la medial y la lateral del húmero, ¿sí? 2/3 inferiores de la cara anterior y lateral del húmero, anteromedial y anterolateral, y después se va a insertar en el cúbito. Recuerden que el bíceps va al radio, este es el radio, esto es afuera, esto es adentro, y el braquial anterior va al cúbito, ¿sí? El braquial anterior también es un músculo que hace flexión de codo. ¿Bien? Y por último tenemos el coracobraquial que se inserta en un tendón común con el bíceps y va a la cara, al tercio superior de la cara interna del húmero. Este músculo hace flexión de hombro y leve aducción. Muy bien, y por último, vamos a tener dos músculos más y terminamos, que es el tríceps, que es importante. El tríceps, entonces, tenemos tres inserciones arriba y una inserción distal. Este es el codo y este es el hombro visto de atrás. Bien, recuerden, tenemos el húmero. En el húmero teníamos el canal radial, por donde va el nervio radial. Es un canal y va la arteria y el nervio. Eso me divide en la cara posterior del húmero en una superficie superior y en otra inferior. Bueno, por arriba del canal radial, en la superficie superior externa, se inserta una cabeza, que es esta. Por debajo del canal radial ínfero-posterior se inserta la otra cabeza, la segunda, que es esta. Y la tercera se inserta en el tubérculo infraglenoideo que habíamos visto antes de la escápula. Entonces las tres cabezas se juntan y se van a insertar atrás en este que es el cúbito y en este pedacito de hueso que se llama olecrano. Entonces se inserta en la inserción distal en el olecrano. La función que tiene el tríceps es la extensión de codo al revés del bíceps y la extensión del hombro. Muy bien, y creo que vamos al último, que es el deltoides, que es este músculo que está acá, bien grande, que es el más redondeado del hombro, el más superficial. Y este músculo en realidad tiene 7 porciones. Nosotros solamente lo vamos a dividir en 3 para que ustedes vean que es un músculo entero, pero tiene como 3 porciones, una porción anterior, una media y una posterior, para entender las funciones, ¿sí? Es como un músculo redondeado. Entonces, arriba, el deltoide se inserta en la clavícula, acá en la clavícula, en el acromion, que sería la parte posterior de la espina de la escápula, en parte de la espina de la escápula, ¿sí? Y de ahí se va hacia abajo, y recuerden que el húmero tenía una rugosidad en forma de B en la cara anterolateral, que se llama B deltoidea.
Entonces, esa B deltoidea está aproximadamente en el tercio superior del húmero, de la cara anteroexterna, y ahí se va a insertar el deltoides, que es todo este músculo. Muy bien. La función del deltoides es abducción del brazo, principalmente. También hace flexión hacia adelante y extensión hacia atrás. ¿No? Muy bien. Con esto terminamos la parte de hombro o cintura escapular. ¿Sí? Les dejo un saludo y ya nos vamos a ver la próxima con codo. Bien.